Y seguimos hablando de Venezuela en concreto. Vamos a afinar, hemos dibujado previamente esa situación que se vive en lo político, distintas variables relevantes, pero uno de los aspectos que diferencia a Venezuela de otros países con realidades políticas convulsas es que se trata de un país rico en recursos naturales que atraviesa, como decimos, por una situación económica más que complicada, paradójico. Y como creemos que en este conflicto de largo plazo la economía tiene y tendrá un papel fundamental, vamos a hablar los próximos minutos con Kamal Romero, que es profesor de economía, consultor, doctor en economía y venezolano. Kamal, bienvenido, buenas tardes. Parece que no tenemos a Kamal, pero vamos a hablar con él sin duda en cuanto podamos recuperar esa conexión, porque es más que relevante. La parte económica es fundamental para entender cómo es un elemento clave de este conflicto. Kamal, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí me escucháis ahora? Sí, perfecto. Vamos a entrar en harina. Lo primero que te pediría es que nos dibujes cómo está ahora mismo la economía de Venezuela. Bueno, la economía de Venezuela está muy mal. Yo creo que es algo evidente para todo el mundo. Y los principales aspectos es, básicamente una destrucción importante del sector privado, basada en una política sistemática de que ya lleva décadas de no solo intervencionismo, sino también de una legislación atroz y además con una seguridad jurídica mínima. Esto que vemos que hoy día te pueden encarcelar sin ningún procedimiento previo jurídico, sencillamente por tener la mala suerte de haber estado en una protesta, pues imaginaros que se puede hacer a nivel corporativo con esto. Y entonces tenemos una inseguridad jurídica enorme. Y luego también hay un aspecto que no se puede obviar, que son, por un lado, los bajos precios del petróleo, bajos relativamente a los Sí. precios que disfrutó el chavismo durante el boom. Y no solo eso, sino una industria petrolera completamente diezmada después de una política la cual la ha dejado sin capacidad técnica, y estamos hablando que en 1999 aproximadamente se producían 3 millones de barriles de petróleo y hoy no llegamos al millón. No sé si se puede seguir definiendo, como ha definido antes a Venezuela, como un país petrolero específicamente, porque es un país que, aunque tenga grandes reservas, ya no tiene la capacidad de extracción, generación, distribución que tenía hace 15 años. Kamal, te pediría, dando por hecho y aprovechando que tú eres experto en economía, que nos dieras 3 fotografías de la economía venezolana para entender un poco la evolución del conflicto en los 60, en los 80 y en el chavismo. Sí, bueno, los años 60 son los primeros años de la democracia. Cae un régimen dictatorial en el año 58 y es una época de, por fin, estabilidad política, libertades políticas, una época en la cual se estableció un pacto de élites en el cual, entre otras cosas, se decidió que la manera de conciliar las diferencias políticas sería a través del reparto de la renta petrolera. El reparto de la renta petrolera en forma de servicios públicos, pero también en forma de prebendas. Esto es muy importante recordarlo para lo que va a venir luego. Claro. Y también un incremento de los ingresos por concepto de rentas petroleras, no por movimientos de precios, sino por la cada vez mayor participación del Estado venezolano en la industria petrolera, que aquel entonces estaba dominado por industrias extranjeras. Entonces, un periodo de estabilidad donde también, digamos que se van recogiendo los frutos de procesos de modernización que se han llevado en muchos países, en los cuales se ha masificado la educación, en el cual empieza a verse los resultados de este ascensor social, esta gran migración urbano-rural, etcétera. Entonces, en los años 60 podemos decir que ya es, digamos, se ven los frutos de la modernización, además en un ambiente de libertades democráticas. En los años 80 pareciera que esto se revierte. En parte, y además es un buen límite, por el desplome de los precios del petróleo a partir de finales de la década de los 70. Y entonces, lo que he dicho antes, en parte no, el Estado venezolano antes de Chávez, y lo sigue siendo, era un Estado el cual se basaba en la apropiación y reparto de la renta petrolera en forma de servicio y en forma de prebenda. ¿Qué ocurre? Cuando desaparece en parte o una gran fracción de esta renta petrolera, el sistema se ve incapaz de responder a la demanda de los habitantes. Y entonces viene un colapso importante.
económico y además social, porque este ascensor social, el cual he descrito anteriormente, ya, digamos, no es tan masivo o no llega a tanta gente como en el pasado. Y esto en parte, y esta estructura política basado en la represión de prebendas, en la cual el sector privado tomaba un factor importante, un sector privado que crecía al calor de los controles y favores del gobierno, pues bueno, llega un colapso económico, un intento de reforma en el año 1989, por eso igual habría que poner allí en los 90 otro límite, Claro. porque este proceso de modernización no solo económica, sino también política, llevó a una apertura en las cuales empresas que antes pueden ser rentables porque yo tenía unos aranceles, porque tenía favores del gobierno, porque el gobierno me compraba, dejan de ser rentables. Una estructura política no monolítica, pero un bipartidismo bien establecido, cuando hay una apertura política a nivel regional y ahora se pueden elegir gobernadores directamente, entonces aparecen líderes regionales, aparecen partidos nuevos, nuevos no, pero que ahora tienen gobernaciones, lo que es el equivalente a presidencias de comunidades autónomas, como la Causa Claro. Radical, que es un partido obrero. Y entonces empieza a haber una automización política combinada con, digamos, un rechazo no solo del sector corporativo, pero también empieza un proceso de empobrecimiento porque no tenemos las salvaguardas sociales para la población, porque no hemos Ujú. construido instituciones de un sistema de bienestar, Sí, sino que hemos repartido prebendas. Y esto, bueno, claro. ha traído al chavismo a finales de los años 90 y lo que vemos ahora a partir de esa época es acumulación de poder. O sea, un régimen que ha hecho de manera sistemática, ha ido resquebrajando todos los contrapesos que tenía hasta concentrar una autoridad absurda en la figura del presidente y hemos llegado a lo que estamos viendo ahora, que es pues que no tenemos ni un tribunal supremo independiente, ni un tribunal electoral independiente, ni tribunales independientes, ni militares independientes. Ahora tenemos un Sí. régimen ya prácticamente autoritario en el cual se realizó un despilfarro económico enorme, en parte para consolidar este régimen, y ha vuelto a ocurrir algo similar. Ante la caída de los precios del petróleo por un lado y ante la desaparición de este líder personalista, que era la amalgama que sostenía todo esto, pues hemos entrado a un proceso de crisis profunda y ya lo hemos visto, escasez, hiperinflación y a una crisis política aguda que ha desembocado en una migración con cifras no comparables para un país que no haya tenido un conflicto bélico. Es tremendo, sí. 7, 8 millones de venezolanos que difícilmente van a poder volver a su país si no cambia mucho la situación económica. Nos hemos quedado sin tiempo, es un tema más que interesante. Nos quedan apenas 3 minutos, Kamal. Te Sí. pregunto, si no cambiara el statu quo político en Venezuela, y yo supongo que no cambiará la situación económica, ¿no? Pero por eso, para terminar, te pregunto, en el caso de que sí cambiara, es decir, en el caso de que la oposición llegara al poder, ¿es factible un cambio de signo económico a corto o medio plazo o está tan esquilmado y destruido el país que aún así será largo el periplo por el desierto? El periplo no será corto, yo creo que no podemos hablar de corto, sino de medio plazo, y yo creo que aquí lo que hay ahora es una labor política, porque la política económica tiene la palabra política por algo, porque la política económica se hace a través de acciones legislativas e instituciones que pueden llevar a cabo las normativas que se aprueban en el Parlamento. Yo creo que si hay un nuevo pacto de élites, porque lo que tampoco podemos hacer es establecer un gobierno que traiga un nuevo Chávez, un nuevo Maduro en 15 años, si establecemos las bases a través de un pacto de élite, si volvemos a recuperar las instituciones, yo creo que se pueden formar las bases para poder salir de este desastre. Ahora, pues yo creo que es un ejercicio, no sé, digamos, de brujo, intentar predecir cuánto Ujú, tiempo va a ocurrir. claro. Yo diría que basado en la experiencia no es corto, pero también es cierto que no hay salida económica para Venezuela hasta que no se restablezca las bases, las instituciones políticas necesarias para que justamente la actividad económica pueda llevarse a cabo. Claro, pero tenemos contrapesos importantes, ¿no? No solo Rusia, China, con su apuesta decidida por el sur de América, todo esto sin duda va a influir porque todo esto sostiene a Maduro, ¿no? En parte, China y Rusia llevan mucho tiempo en Venezuela y China lleva mucho tiempo no solo en América del Sur, sino también, por ejemplo, en África subsahariana. Y ya sabemos por esa experiencia, algo que en Venezuela se hacía hace mucho tiempo. China, no quiero decir que salvó económicamente a Venezuela, pero China otorgó préstamos a Venezuela cuando tenía los mercados de deuda soberana prácticamente cerrados. Y esto lo hizo a un tipo de interés muy favorable, ¿a cambio de qué?
pues a cambio de, digamos, pago en especie. ¿Qué ocurre? Lo que he dicho antes de esta petrolera estaba tan diezmada que cuando los chinos y los rusos en efecto se hicieron a cargo de estas porque no recibieron los pagos, pues vieron que era más rentable dejarlo que realizar las inversiones necesarias para poder recuperar su inversión inicial. Entonces, esto es importante, pero yo creo que lo relevante ahora no es solo China y Rusia, sino lo relevante ahora es que estamos en un país que va a seguir con un proceso migratorio extenso, un país que va a ser un eje de sensibilización regional, y yo creo que va a contar también la dinámica en América Latina, que como se ha dicho la anterior invitada, yo no digo que es más relevante, pero es muy relevante. Un análisis que completa nuestra visión que queríamos de un país tan importante, tan cercano a España y con una situación lamentablemente tan difícil. Y no podemos más que agradecerte, Kamal, que nos hayas ayudado. Kamal Romero, profesor de Economía, consultor, doctor en Economía y hablando con conocimiento de causa, contándonos la realidad de la economía venezolana. Un placer, un abrazo, hasta la próxima. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a terminar, hemos echado un vistazo a la última hora y por eso nos vamos. Sean felices, descansen y seguimos con la Geoestrategia y ustedes con Intereconomía.